Hola, mi nombre es Brandon Alexis Prado Castro con el número de control 190-51-178. El presente video pertenece a la materia de arquitectura de computadoras y con ello estaremos viendo el concepto de la unidad 1 denominada arquitecturas de cómputo. Como podemos ver a continuación, aquí se presenta el temario de la primera unidad, el cual cuenta con dos temas principales, el 1.1 denominado modelos de arquitecturas de cómputo y el 1.2 de análisis de los componentes, cada uno con sus propios subtemas. Bueno, primero vamos a ver el tema de modelos de arquitecturas de cómputo. En esta misma se encuentra el subtema 1.1.1 denominado clásicas. Esta nos dice que estas arquitecturas se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío, y aún son usadas en procesadores empotrados de gama baja y son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. Primeramente se encuentra la arquitectura de Mauchly Ebert, más bien conocido como von Neumann. Esta arquitectura fue utilizada en la computadora ENIAC y consiste en una unidad central de proceso que se comunica a través de un solo bus con un banco de memoria en donde se almacenan tanto los códigos de instrucción del programa como los datos que serán procesados por este. Ejemplo de esta versatilidad es el funcionamiento de los compiladores, los cuales son programas que toman como entrada un archivo de texto conteniendo el código fuente y generan como datos de salida el código de la máquina que corresponde a dicho código fuente. Esta arquitectura es la más empleada en la actualidad, ya que es muy versátil. Sin embargo, la principal desventaja es que el bus de datos y direcciones único se convierte en un cuello de botella, por lo cual debe pasar toda la información que se lee o se escribe a la memoria, obligando a todos los accesos sean secuenciales. Por otro lado se encuentra la arquitectura de Harvard, la cual surgió poco después de que la arquitectura de von Neumann apareciera en la Universidad de Princeton. Asimismo, al igual que la arquitectura de von Neumann, el programa se almacena como un código numérico en la memoria, pero no es el mismo espacio de memoria ni el mismo formato que los datos. El hecho de tener un bus separado para el programa y otro para los datos permite que se lea el código de operación de una instrucción. Al mismo tiempo se lee de la memoria los datos operados de la instrucción previa. Así se evita el problema del cuello de botella de von Neumann y se obtiene un mejor desempeño. Ahora sigue el punto 1.1.2 denominado segmentadas. Estas mismas buscan mejorar el desempeño realizando paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción por tiempo. Esto quiere decir que el procesador se divide en varias unidades independientes y con ello se divide el procesamiento de las instrucciones. Sin embargo, en un procesador sin segmentación, las dos etapas se tendrían que realizar de una manera secuencial para cada una de las instrucciones. En un procesador con segmentación, cada una de estas etapas se asigna a una unidad funcional diferente, la búsqueda a la unidad de búsqueda y la ejecución a la unidad de ejecución. Y con todo esto las unidades pueden trabajar de forma paralela en instrucciones diferentes. Asimismo se comunican por medio de una cola de instrucciones. En esta misma ingresan las instrucciones por un extremo y salen por el otro. Además, en este esquema se sigue tomando el mismo número de ciclos de reloj, por lo que se trabaja en varias instrucciones al mismo tiempo. El número promedio de instrucciones por segundo se multiplica. Sin embargo, uno de los puntos negativos es que la mejora en el rendimiento no es proporcional al número de segmentos en el caos, y esto se debe a que cada etapa no toma el mismo tiempo en realizarse. Además, cuando se encuentra un salto en el programa, este comienza a buscar instrucciones desde cero, y esto reduce el desempeño del procesador, pero aún se investigan maneras de predecir los saltos para evitar este problema. Ahora sigue el punto 1.1.3 de multiprocesamiento. Las CPU de multiprocesamiento se clasifican de la siguiente manera, con la clasificación de Flynn. Como podemos observar se encuentran cuatro, la cual es la CISO, que usan las computadoras monoprocesador, la CIMO, los cuales son los procesadores vectoriales, los MISO, los cuales no se han implementado, los MIMO, los cuales son sistemas SMP, cluster y GPUs. Complementando un poco lo anterior se encuentran los procesadores vectoriales, los cuales son computadoras pensadas para aplicar un algoritmo numérico para la simulación de sistemas físicos complejos. La mayoría de los procesadores modernos incluye algunas instrucciones de tipo vectorial y esto les permite procesar flujo de multimedia más eficiente. Por otro lado, los procesadores digitales se especializan en el procesamiento de señales tales como el audio, video, radar, radio, etc. Continuando con lo anterior, en los sistemas SMP varios procesadores comparten la misma memoria principal y periféricos.
y además pueden formarse con uno o varios circuitos integrados en la tarjeta madre, como podemos ver en el lado derecho. Por otro lado se encuentran los clústeres, y estas son computadoras independientes conectadas a una red local y trabajan cooperativamente. Sin embargo, requieren de un sistema operativo y programas para distribuir el trabajo, como podemos ver en la imagen inferior derecha. Asimismo se encuentran las unidades de procesamiento gráfico, y estas trabajan con múltiples procesadores vectoriales sencillos, compartiendo la misma memoria, la cual también es accedida por la CPU, como podemos ver en la imagen de abajo. Bueno, ahora vamos a ver el segundo apartado, el cual es denominado 1.2, análisis de componentes. En primera instancia se encuentra el punto 1.2.1, el cual se refiere al CPU, o bien conocido como la unidad central de procesamiento, que como sabemos es el hardware dentro de un computador u otro dispositivo programable, y su trabajo es interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones aritméticas, lógicas y externas. Estas provienen de la unidad de entrada y salida. Si requieren más información de este mismo, pueden ver el siguiente video, el cual se aborda más ampliamente. Una vez visto lo anterior, vamos a ver el punto 1.2.1.1 denominado arquitecturas, la cual es la continuación de las arquitecturas clásicas mencionadas anteriormente, ya que en la actualidad han aparecido arquitecturas híbridas entre la von Neumann y la Harvard, buscando conservar la flexibilidad pero mejorando el rendimiento. Y estas son las CISC y RISC. Entre sus diferencias se encuentran los siguientes puntos. Primeramente, sus instrucciones son multiciclo. Otro punto sería que su carga y almacenamiento se encuentran incorporadas en otras instrucciones. Además, su arquitectura es memoria-memoria. Sus instrucciones son largas, utiliza memoria de microprograma, se enfatiza en la versatilidad del repertorio de instrucciones y reduce la dificultad de implementar compiladores, mientras que la RISC tiene instrucciones de único ciclo. Además, su carga y almacenamiento son instrucciones separadas. Su arquitectura es registro-registro, sus instrucciones son cortas, su código cuenta con más líneas, implementan las instrucciones directamente en hardware. Además, se añaden instrucciones nuevas solo si son frecuentes y no reduce el rendimiento de las más importantes. Sin embargo, sus compiladores son más complejos. Y por último, elimina el microcódigo y la decodificación de las instrucciones complejas. Ahora nos encontramos en el punto 1.2.1.2, denominada unidad aritmética lógica. Y este es un circuito que calcula operaciones aritméticas y a su vez operaciones lógicas. Su símbolo general se encuentra en el lado izquierdo y las funciones para las diferentes operaciones de selección se encuentran del lado derecho. En el punto 1.2.1.3 estaremos hablando de los registros. Y estos son una memoria que está ubicada en el procesador, y este se encuentra en el nivel más alto de la jerarquía de memoria, por lo que tiene una alta velocidad pero poca capacidad para almacenar datos, los cuales va desde los 4 hasta los 64 bits dependiendo del procesador, y los datos que almacena son los que se usan frecuentemente. Por otro lado se encuentra el punto 1.2.1.4, el cual habla de los buses, y este es el conjunto de conexiones que puede compartirse con múltiples componentes de hardware para que se comuniquen entre sí. Ahora nos encontramos la memoria en el punto 1.2.2. Recordemos que este es un dispositivo que puede mantenerse por lo menos en dos estados por un cierto periodo de tiempo, y cada uno de estos estados puede utilizarse para representar un bit, y a este mismo se le conoce como celda básica de memoria. Un dispositivo de memoria completo se conforma con varias celdas básicas y circuitos asociados para poder leer y escribir dichas celdas básicas. Estas se encuentran agrupadas como localidades de memoria que permiten almacenar un grupo n de bits. A su vez, el número de bits que puede almacenar es conocido como el ancho de palabra de memoria. Bueno, ahora sigue el punto 1.2.2.1, conocido como conceptos básicos del manejo de la memoria. Y este se produce bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de entrada o salida. Tanto en la entrada y salida programada como con interrupciones, el procesador es responsable de extraer los datos de la memoria en una salida y almacenar los datos en la memoria principal. El problema con la entrada o salida es que el procesador tiene que esperar un tiempo considerable hasta que el módulo en cuestión esté preparado para recibir o transmitir datos. Dentro de este apartado nos encontramos el subtema 1.2.2.2, memoria principal.
Y esto nos dice que la memoria del semiconductor usa circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. A su vez, un chip de memoria que puede contener millones de transistores o condensadores. Este mismo de memorias existen de ambos tipos, las volátiles y no volátiles. En la actualidad, la memoria principal consiste en memoria de semiconductor volátil y dinámica, también conocida como memoria dinámica de acceso aleatorio o más comúnmente RAM. Sin embargo, con el cambio de siglo ha habido un crecimiento constante en el uso de un nuevo tipo de memoria de semiconductor no volátil, llamado memoria flash. Por otro lado, las memorias no volátiles se están usando como memorias secundarias en dispositivos de electrónica avanzada, computadoras especializadas y no especializadas. Después nos encontramos en el punto 1.2.2.3, denominada la memoria caché. Y esta misma es la memoria de acceso rápido que guarda temporalmente las últimas informaciones que se han procesado. A su vez, es un buffer especial de memoria que funciona de manera similar a la memoria principal, pero de menor tamaño y acceso más rápido. Y esta es usada por el microprocesador para reducir tiempo de acceso a datos de la memoria principal. Esta memoria se encuentra entre la CPU y la memoria RAM. Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace una copia en la caché. Los accesos siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que sea menor el tiempo de acceso medio al dato. Y cuando el procesador necesita leer o escribir en una ubicación en memoria principal, primero verifica si una copia de los datos está en la caché. Si es así, el microprocesador de inmediato lo lee o escribe en la memoria caché. Bueno, ahora estaremos viendo el punto 1.2.3 denominado manejo de la entrada y salida. Y como sabemos, una computadora no puede estar formada solo por la CPU y la memoria. A esta misma, para darle alguna utilidad, debe comunicarse con el mundo exterior a través del subsistema de entrada o salida. Y este se encarga de entregar diferentes cantidades de datos a diferentes velocidades en formatos distintos, sin embargo a una velocidad más lenta que el CPU y memoria RAM. El primer subtema es el 1.2.3.1 llamado módulos de entrada y salida. Y estos son los elementos que permiten la conexión de un dispositivo externo al bus del sistema. Por ejemplo, el control y temporización, la comunicación con la CPU, almacenamiento temporal de datos y la detección de errores. Además, estos módulos están conectados al procesador, memoria RAM y cada uno controla uno o más dispositivos externos. También un punto importante es que la arquitectura de entrada y salida es su interfaz con el exterior, lo que permite interacciones con el mundo exterior y proporcionar información del sistema operativo para gestionar la actividad de entrada y salida. Después nos encontramos la entrada y salida programada en el punto 1.2.3.2 y esta se produce bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de entrada y salida. Y este es responsable de extraer los datos de la memoria en una salida y almacenar en la memoria principal. El problema principal es que el procesador tiene que esperar un tiempo considerable hasta que el módulo esté preparado para recibir o transmitir datos, y la CPU se encarga de realizar la operación de entrada y salida, ya que realiza la inicialización, comprobación de estado y transferencia, y además este mismo tiene el control absoluto. Por otro lado, nos encontramos con el punto 1.2.3.3 denominada entrada y salida mediante interrupciones. Y este se presenta cuando un programa genera un orden de entrada o salida y después continúa ejecutándose hasta que el hardware lo interrumpe para indicar que la operación ha concluido. Este método es más eficiente que la sencilla, pero también requiere la intervención activa del procesador para transferir datos entre memoria y el módulo de entrada y salida, ya que esta última le indica al CPU cuando está preparada para transferir datos, activando una línea especial conectada al CPU conocida como línea de interrupción. El punto 1.2.3.4 nos habla acerca del acceso directo a memoria, y este nos dice que se presenta cuando un procesador de entrada y salida específico toma el control de la operación para transferir un bloque de datos. El módulo de acceso directo a memoria es capaz de imitar el procesador y transferir datos desde memoria a través del bus del sistema. Y este mismo debe utilizar el bus solo cuando el procesador no lo necesita o en su defecto debe forzar el procesador a que suspenda temporalmente su funcionamiento. Un módulo de entrada y salida no es únicamente un conector mecánico, sino que contiene la lógica necesaria para permitir la comunicación entre el periférico y el bus.
El punto 1.2.3.5, denominado canales y procesadores de entrada y salida, nos dice que el canal de entrada y salida representa una ampliación del concepto del módulo de acceso directo a memoria. Un canal puede ejecutar instrucciones de entrada y salida, lo que confiere un control completo sobre las operaciones. Por otro lado, un canal selector controla varios dispositivos de velocidad elevada en un instante dado. A su vez, cada dispositivo o pequeño grupo de dispositivos es manejado por un controlador o módulo de entrada y salida, y así el canal se utiliza en lugar del CPU para controlar estos controladores. Por último, un canal multiplexor puede manejar la entrada y salida de varios dispositivos al mismo tiempo. Ahora vamos a ver el tema 1.2.4 llamado buses. Y este nos dice que es el elemento fundamental de intercomunicación en la arquitectura de von Neumann, y este se define de la siguiente manera. Primeramente, el número y tipo de líneas que lo componen, también del protocolo de transmisión de información, además de que cuenta con un camino que permite comunicar selectivamente un cierto número de componentes o dispositivos de acuerdo a unas ciertas reglas o normas de conexión. El bus incluye los conceptos de enlace y conmutador, ya que permite en cada momento seleccionar los dispositivos que se conectan a través suyo, tal como el enlace, el conmutador, el multiplexado temporal y el sistema abierto. Ahora vamos a ver el punto 1.2.4.1, que es denominado los tipos de buses. Y como podemos observar, en primera instancia se encuentra el serie y paralelo, los cuales transmiten de bit a bit y varios bits respectivamente. Después están los multiplexados y no multiplexados, los cuales realizan diferentes funciones de acuerdo a las necesidades del momento. También se encuentran los centralizados y distribuidos, y estos surgen por la necesidad de determinar qué elementos transmite y cuál recibe. Generalmente existe administración centralizada por la CPU o procesador. Por último, los síncronos y asíncronos. Como ocurre en los diferentes eventos de comienzo a fin implicados en la transmisión de información, así como la utilización de una señal de reloj, tal es la comunicación síncrona, o en unas líneas de protocolo, la cual es la comunicación asíncrona. El punto 1.2.4.2 nos habla de la estructura de los buses, los cuales se componen de líneas eléctricas que pueden transitar 0 voltios y más de 0 voltios. También cuentan con líneas o bus de datos para transferir datos con el resto de componentes de una computadora. A su vez tienen una anchura, el cual es el número de líneas eléctricas. También líneas o bus de direcciones que designan la posición o dirección de los datos. Y líneas de bus o control que controlan el acceso y líneas o buses anteriores. El punto 1.2.4.3 se refiere a la jerarquía de los buses, y esto nos dice que varía en función de su posición dentro de la jerarquía. Entre los que podemos encontrar es el bus de CPU o bus local del procesador, además del bus local o bus del sistema, y por último el bus de expansión y o entrada o salida. A su vez, hay una compatibilidad entre buses solo si son eléctricamente idénticos. Antiguamente solo existía un bus principal que lo conectaba a todo, y actualmente existe un conjunto de buses conectados entre sí y así formando una jerarquía. Todo esto facilita el mejor rendimiento de todo el computador. Sin embargo, hay algo que destacar, ya que entre más lejos del CPU, los buses serán más lentos. Como último punto nos encontramos el 1.2.5 denominado interrupciones. Existen diferentes tipos de interrupciones que producen una detención en la ejecución normal de un programa. Se clasifican de la siguiente manera. Primeramente, las interrupciones requeridas por hardware, ya que ha ocurrido un evento relativo a este periférico que demanda algún procedimiento de parte de la CPU. Por otro lado, se encuentran las interrupciones requeridas por software para interactuar con periféricos, y este mecanismo está basado en la priorización de interrupciones, de modo a que una interrupción de mayor prioridad puede interrumpir una de menor, pero no al revés. A su vez, esto involucra las interrupciones externas, y estas provienen de un dispositivo de entrada y salida, de un dispositivo de temporización, de un circuito que monitorea la fuente de almacenamiento o de cualquier otra fuente externa. También están las internas, y estas son provocadas dentro del propio procesador por una situación anormal de funcionamiento de alguna de sus partes. Y por último, las de programa, las cuales son programables y que podemos cambiar. Finalmente se puede concluir que cada uno de estos componentes son de vital importancia para cualquier computadora,
y nos deja ver la importancia de la ingeniería en la implementación de estos componentes que pasan desapercibidos por el usuario común y se pueda desarrollar actividades de toda índole. Bueno, aquí se encuentran mis referencias para realizar esta presentación. Sin más por el momento me despido. Mi nombre es Brandon Alexis Peredo Castro y hasta la próxima.